Good morning, good afternoon, good evening, but not good night. La intención de este vídeo es enseñaros cómo hacer la pasiva en inglés de manera fácil y sencilla. Empecemos. Primero es importante saber cuándo utilizar la activa. María firmó el documento. Y la pasiva. El documento fue firmado por María. Cuando nos dicen una frase, lo primero que nos llama la atención es el sujeto, porque es de lo que realmente va la frase. Y por tanto, lo importante es que María firmó el documento. Y en la siguiente, lo importante es que el documento fue firmado. ¿Por quién? Tiene menos importancia. Los cambios estructurales que se llevan a cabo en español son los mismos que en inglés. Si lo entendéis en español, no tendréis ningún problema en entenderlo en inglés. El objeto en la activa se pasa al sujeto, porque aquí el documento es lo que es importante. El sujeto de la activa lo ponemos detrás del verbo porque tiene menos importancia. Cuanto a los verbos, en la activa hay uno, pero en la pasiva hay dos. Hay dos verbos más porque el fue firmado, el fue, le hemos añadido un verbo to be. El verbo ser o estar. En los verbos es donde la mayoría de las personas se equivocan y por tanto es lo primero que tenemos que prestar atención. Sabemos que si en la activa hay un verbo, en la pasiva va a haber dos. El segundo verbo siempre va a ser el tercero de los verbos irregulares y si es regular sabemos que va a terminar en ed. Ahora, este es el verbo to be y el verbo to be va a ser de acuerdo con el tiempo que esté en la activa. Por tanto, si eat es presente, pues el verbo to be también va a ser presente, is o are. Por ejemplo, the apple is eaten, singular, is. The apples are eaten, are, plural. Dependiendo si el sujeto es singular o plural, pues escribimos o decimos is or are. Siguiente. Ate. Pues lo mismo, este es presente y este es pasado. Por tanto, un verbo, tiene que haber dos verbos. Ahora, si este era presente, este es pasado. Por tanto, sería was or were. Y ponemos was o were de acuerdo con el sujeto. The apple was eaten y the apples were eaten. El siguiente. Aquí hay una diferencia. Aquí hay dos verbos y aquí hay uno. Si hay uno, hay dos, pero si hay dos, va a haber tres. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues el primer verbo se baja. Y el segundo que hay, sabemos que va a ser este. Y aquí ya lo tenemos. El will se baja y el eaten que le corresponde. Y en medio donde ponemos el verbo to be. ¿Cuál le corresponde al will en el verbo to be? Pues el be. Porque igual que decimos yo comeré, I will eat, y utilizamos la primera columna, pues si decimos yo seré, sería I will be, porque es be, was, being. Siguiente. Is eating. Dos verbos, por tanto, hacemos lo que hemos hecho anteriormente con el will eat. El primero se baja y el eating, pues pondríamos la tercera columna. Queda poner el verbo to be. ¿Qué ocurre? Que si vemos la activa, ya no lo están indicando. Hay que ponerle la ing. Entonces, ¿qué hacemos? Pues al be le ponemos ing y tenemos being.
Siguiente. Was eating, pues pasaría lo mismo. El was se bajaría, sería was o were, porque depende del sujeto si vamos a usar uno y el otro, y la tercera columna lo pondríamos aquí. Y nos pasaba igual que antes. La ing solo pasamos al verbo to be. ¿Entendido este? Pues vamos a hacer más verbos. Have eaten. Por lógica, pues este se baja y este que ya es tercera columna o participio se quedaría igual. Nos toca qué verbo to be le correspondería. Pues como en el eaten estamos utilizando la tercera columna, pues ¿cuál es la tercera columna del verbo to be? Be, was, been. Por tanto sería been. La siguiente. Had eaten, lo mismo. El had se baja, ponemos la tercera columna y el verbo to be que le corresponde sería la tercera columna. Been. La siguiente. Is going to eat. Pues la primera se baja y el eat se convertiría en eaten y nos queda en medio el verbo to be. El is o are dependiendo del sujeto. Ahora, después del to, ¿qué ponemos siempre? La primera columna. I am going to eat. Igual que con el will. I will eat. Por tanto, hay que ponerle el verbo to be, porque es be, was, being, be. ¿Os dais cuenta? Tiene siempre el mismo razonamiento. Y ponemos el verbo del verbo to be según esté el verbo de la activa.